Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. A raíz de las recientes protestas que están teniendo lugar en la isla de Cuba y que están teniendo bastante eco en la prensa nacional, he creído conveniente hacer un vídeo acerca de la historia económica de Cuba desde la implantación del régimen castrista. Vamos a ver el análisis en detalle a continuación. Comenzamos. Como todos sabéis, la isla de Cuba está gobernada por un régimen autoritario que tiene a la disidencia, pues bastante controlada. Este régimen llegó al poder en el año 59 derrocando al dictador cubano Fulgencio Batista gracias al líder del Partido Comunista de Cuba, que era Fidel Castro, ayudado por personalidades tan variopintas como el Che Guevara o su propio hermano Raúl Castro. Aunque al principio este régimen pretendía traer una especie de democracia a la isla de Cuba para recuperar las libertades que habían sido perdidas durante el régimen de Fulgencio Batista, posteriormente se convirtió en un régimen autoritario que, como decía antes, controló la disidencia. Los primeros pasos del gobierno de Fidel Castro fueron orientados hacia un único fin: aumentar la productividad agraria de Cuba. ¿Cómo? Incrementando las exportaciones de azúcar. Para ello, Cuba firma tratados de comercio con la Unión Soviética con los que se compromete a suministrar una cantidad anual de azúcar a cambio de recibir productos tan básicos como el petróleo, armas y materiales pesados, materiales industriales para mejorar y modernizar la productividad del sector agrario cubano. Bien, la Unión Soviética exportaba a Cuba petróleo crudo, pero Cuba no tenía la capacidad de refinar ese petróleo, con lo cual Fidel Castro pidió a las empresas americanas presentes aún en la isla que llevasen a cabo un proceso de refinado del petróleo. Las empresas americanas se negaron y Fidel Castro respondió con nacionalizaciones y colectivizaciones de la tierra que estaba en manos de propietarios estadounidenses y nacionalizó también esas industrias petroleras que estaban en Cuba. El resultado de estas nacionalizaciones fue la marcha de una gran parte del capital estadounidense, por no decir todo el capital estadounidense, de la isla de Cuba y la vuelta al territorio continental, y también la expropiación de tierras de la clase terrateniente y de las clases medias cubanas. Para llevar a cabo todo este proceso de nacionalización y colectivización de la tierra se creó el INRA, que era el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, una especie de Ministerio de Agricultura y una organización que fue poco a poco cobrando cada vez más poder dentro de la recién creada estructura estatal. El objetivo del INRA era mejorar, como dije antes, la productividad de las explotaciones agrarias, y para ello se iniciaron una serie de leyes de reforma agraria cuyo objetivo era colectivizar y nacionalizar la tierra para ponerla en manos de los agricultores. Las leyes de reforma agraria no tuvieron el resultado que las autoridades cubanas esperaban. ¿Por qué? Porque una gran parte del capital que estaban utilizando las explotaciones en ese momento volvió a los Estados Unidos. Los campesinos que estaban ahora o que eran dueños de las tierras no sabían cómo gestionar ese capital, fundamentalmente maquinaria, y por tanto muchas tierras quedaron improductivas, ¿vale? Con lo cual el resultado de estas leyes de nacionalización y de colectivización de la tierra fueron una pérdida de productividad agraria importante para el naciente régimen cubano. Por tanto, el objetivo del gobierno fue, como decía, incrementar aún más la producción de azúcar para así obtener más petróleo y más materiales pesados para aumentar la productividad en todas aquellas zonas en las que había disminuido debido a la nacionalización y a la colectivización de las tierras. En el año 1962, Kennedy decretó la prohibición de importar todo tipo de bienes de Cuba hacia los Estados Unidos, con lo cual se desapareció por completo el comercio existente entre la isla y la economía más importante del planeta en ese momento. Todo esto tuvo lugar debido a la famosa crisis de los misiles, es decir, Kennedy se vio forzado a tomar esta decisión porque se sospechaba que Cuba podía estar almacenando armas de destrucción masiva, fundamentalmente armas nucleares soviéticas en su territorio, con lo cual la respuesta de los Estados Unidos pues tuvo que ser implacable, como se esperaba, ¿no? Para contrarrestar el efecto de este embargo, Cuba se apoyó mucho en la Unión Soviética. Los tratados comerciales que firmaron los regímenes cubano y soviético, como decía, pivotaban alrededor del siguiente eje: Cuba entregaba azúcar y recibía petróleo y maquinaria pesada de la Unión Soviética, con lo cual se generó una muy fuerte dependencia de la
economía cubana del petróleo de la Unión Soviética y de los materiales importados de la Unión Soviética. Es decir, Cuba se centró únicamente en la explotación de una única materia prima y no se focalizó en desarrollar otras partes de su economía. Con lo cual, cualquier problema con la Unión Soviética, cualquier problema entre las relaciones de Cuba y la Unión Soviética, perjudicaría gravemente a la isla, como así sucedió en el futuro. Y efectivamente los problemas llegaron para Cuba cuando a finales de la década de los 80, a principios de las de los 90, la Unión Soviética se viene abajo. Cuando el principal socio comercial de Cuba desaparece como estructura política, el Estado sucesor, es decir, la Federación Rusa, deja de enviar petróleo y todo tipo de material pesado a Cuba porque considera que ya no tiene ningún compromiso y sobre todo porque no necesita el azúcar que Cuba estaba exportando a Rusia. Esto lo que provoca en la isla es una caída del PIB del 35%, es decir, una caída muy poco vista en la historia económica de la humanidad, y el país pierde al 80% de sus socios comerciales, porque fundamentalmente sus relaciones comerciales estaban basadas en la exportación de azúcar a la Unión Soviética a cambio de la importación de petróleo y productos manufacturados. Como la nueva Rusia no siguió enviando petróleo a Cuba, Cuba tuvo que reducir drásticamente el consumo de petróleo, se vino abajo en un 20% en esos años de caída de la Unión Soviética, lo que provocó una paralización total del sector del transporte, del sector industrial y del sector agricultural, lo que implicó una elevada pérdida de la productividad agraria. Imaginémonos hasta dónde llegó la situación que se tuvo que reintroducir el cultivo manual de los campos, algo que fue catastrófico para una economía que anteriormente estaba capitalizada. Es decir, aunque Cuba no fuese una economía de mercado, sí que es verdad que poseía bienes de capital que servían para ser más productivos que en el caso de no poseer ningún tipo de bien de capital, ¿no? De manera que, bueno, fue algo totalmente catastrófico para la economía cubana, que era muy dependiente de las relaciones comerciales con la Unión Soviética. Reapareció, por ejemplo, el transporte con animales, es decir, en muchas imágenes que vemos de esa época vemos que los cubanos se desplazaban en burro, en bicicleta, es decir, en cualquier cosa que no utilizase petróleo porque la escasez de esa materia prima era enorme en toda la isla. Además se redujo el transporte público en una barbaridad, ¿vale? El poco petróleo que había se utilizaba para realizar, es verdad, sí, viajes de transporte público, pero había un tiempo de espera medio del transporte público de 3-4 horas diarias, es decir, un tiempo de espera prácticamente inasumible para la mayor parte de la población cubana. Una cosa que también ocurrió es que hubo cortes de luz constantes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de plantas de generación de electricidad en la isla utilizaban petróleo para generar energía eléctrica, con lo cual, con la falta de petróleo, las plantas dejaron de producir totalmente electricidad, dejaron de producir una gran parte de electricidad y había cortes de luz constantes, lo cual afecta, bueno, pues a las actividades más básicas, pues como por ejemplo la conservación de los alimentos, pero también a actividades como la atención sanitaria, las cadenas de distribución de alimentos, etcétera, etcétera. Otro dato también bastante importante para comprender la magnitud de la catástrofe es que el cubano promedio perdió 9 kilos de peso en este periodo. Es decir, no hubo una hambruna generalizada, pero sí que hubo una reducción en la ingesta calórica, lo cual hizo que mucha gente perdiese peso durante los años posteriores a la caída de la Unión Soviética, que fueron gravemente perjudiciales para la economía de la isla. Para hacernos una idea de la magnitud de este colapso económico, tenemos los datos que nos ofrecen los historiadores y vemos que el PIB cayó en un 35% en la isla de Cuba, pero es que además la caída de la producción agraria fue del 47%, en la isla, es decir, la isla dejó de producir la mitad de los bienes agrarios que producía y tuvo que seguir alimentando y manteniendo a la misma población. Hubo un 74% de caída de actividad de la construcción y un 90% de caída de la actividad en las industrias manufactureras, con lo cual estos datos nos dan una idea de la importancia que tenía el petróleo para la isla y de la importancia para la isla de las relaciones bilaterales con la Unión Soviética. Evidentemente esto tuvo una serie de consecuencias sociales muy importantes en la isla. ¿Por qué? Porque a la falta de alimentos se sumaba también los constantes cortes de luz, problemas en la atención sanitaria, se produjeron protestas, la más importante fue el maleconazo, que fueron duramente reprimidas por las autoridades de la isla, y el resultado de esta crisis es que 35.000 cubanos abandonaron la isla y marcharon hacia los Estados Unidos
ya que la situación económica de la isla era prácticamente insostenible a principios de los años 90. Aunque la respuesta del gobierno fue la de reprimir las protestas de la población con el uso de la fuerza, sectores dentro del propio gobierno se dieron cuenta de que la situación tenía que cambiar. Es decir, el modelo de economía dirigida que tenían en ese momento no se sostenía y tenían que iniciar un proceso de apertura y de liberalización de la economía para conseguir crecimiento económico. Para ello se introdujeron unas tímidas reformas de liberalización en la economía que fueron las siguientes. La principal fue la apertura de la isla al turismo extranjero, complementada también con la llegada de inversiones extranjeras, la legalización del dólar, ¿vale? Hasta entonces era ilegal poseer dólares en la isla, y la concesión de licencias para 150 tipos de empleos privados, es decir, se permitió el empleo autónomo, porque hasta ese momento la gran mayoría de empleos de la isla eran dependientes del gobierno. De manera que se introdujeron estas medidas de liberalización a las que además se sumó, por ejemplo, la medida de liberalización de los mercados agrarios. Esto permitió fundamentalmente a los productores agrarios producir una cantidad mayor que las cuotas establecidas por el gobierno, lo cual tuvo un efecto inmediato, por ejemplo, de reducción de los precios y de la desaparición, por ejemplo, del extraperlo del mercado negro en la isla. Todas estas medidas de liberalización y de apertura de la economía tuvieron como consecuencia un crecimiento económico de Cuba sostenido a partir del año 95 en adelante. Sobre todo en el año 1999 la recuperación ya se estaba notando, sobre todo con el crecimiento de la industria turística en Cuba, que impulsó el PIB e hizo que subiese un 6,2%. Uno de los datos más altos de toda América Latina en ese periodo. A continuación, es verdad que la economía cubana siguió creciendo, pero se dieron cuenta de que la apertura tenía que ser aún mayor si querían que el crecimiento fuese extendiéndose a todas las capas de la sociedad. Para ello, con la llegada de Raúl Castro, se introdujeron nuevas reformas económicas porque se dieron cuenta de nuevo que el modelo soviético estaba ya caducado. Se dieron cuenta de que si seguían imponiendo el modelo soviético a la población, en cualquier momento la población iba a decir basta, iba a haber un estallido revolucionario que acabase con el gobierno del Partido Comunista, con lo cual se aprobaron medidas tan importantes como por ejemplo el acceso a Internet, permitir que el 25% de la isla, el 25% de personas de la isla accedan a Internet, un ajuste del gasto público, reduciendo el empleo estatal, es decir, una reducción del peso del sector público en la economía para dar más importancia y más protagonismo al sector privado, la concesión de nuevas licencias para el desarrollo de empleos privados, ¿vale? Lo que en Cuba se conoce como empleos autónomos, garantizar la concesión de tierras a los agricultores para incrementar la productividad agraria, con las leyes de colectivización que hubo en los años 60, una gran cantidad de tierras quedaron improductivas en la isla. Al quedar improductivas eran propiedad del gobierno y no se estaban explotando, ¿no? Con lo cual el gobierno pues, tuvo la idea de cederles la propiedad a los agricultores para que exploten esas tierras vendiendo los productos agrícolas en el mercado, ¿no? A cambio del pago de una serie de impuestos. Se fomentó también la creación de cooperativas, se intentó dotar a las empresas estatales de una mayor independencia del poder político para que empezasen a operar con criterios de mercado, y se empezaron a dar también concesiones estatales a empresas privadas para la explotación de negocios, de ramas de la economía que hasta ese momento estaban controladas fundamentalmente por el sector público. Y por tanto, como hemos visto, la historia económica de Cuba es la historia de cómo el modelo de planificación centralizada de la economía no funciona, porque se eliminan todos los incentivos a la producción, se elimina el sistema de cálculo económico, se elimina el sistema de precios, que impide a los agentes económicos saber cuáles son las demandas que la sociedad en esos momentos necesita, y se hace una sociedad dependiente de la estructura estatal, empobreciéndola hasta tal punto que la única solución a esta catástrofe son las medidas de liberalización económica y de apertura al comercio internacional. A Cuba le aguarda un futuro prometedor si acomete reformas liberalizadoras y si consigue proporcionar riqueza material y crecimiento económico sostenido durante los próximos años a sus ciudadanos. Eso es al fin y al cabo lo que todos buscamos, que las naciones se enriquezcan poco a poco, y solamente lo pueden hacer a través del capitalismo y del libre comercio, que es como se consigue la prosperidad en todo el mundo. Si os ha gustado el vídeo, pues nada, dejaos un like, suscribíos, activad el botón de notificaciones y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.
Chao.